Bienvenido al Caminante del Bosque. Este podcast quiere ser un refugio, un lugar donde detenerse, respirar y encontrar calma en medio del ruido. Aquí no hay respuestas rápidas ni fórmulas mágicas. Lo que encontrarás es un sendero compartido, un espacio de reflexión, de meditación y de descanso para la mente y el alma. En el episodio anterior hablamos de algo fundamental. La vida no es una carrera hacia la felicidad, sino un camino hacia la presencia. Aprendimos que aceptar lo que es, sin resistencia, abre la puerta a una paz más profunda que cualquier logro pasajero, y que incluso el dolor, cuando se mira con conciencia, puede transformarse en maestro. Hoy el caminante se encuentra bajo la lluvia, frente al fuego, y con él nos haremos preguntas que son tan antiguas como el ser humano. ¿Cuándo nació en nosotros la primera chispa de la conciencia? ¿Cómo reconocerla y cuidarla? ¿Qué significa vivir con esa llama encendida en nuestro interior? Te invito a caminar conmigo en este episodio. La primera llama. El cielo fue cubriéndose con un manto gris oscuro, apagando poco a poco el día y borrando su reflejo sobre la superficie de la pequeña laguna. Una gota dio paso a 100, y esas 100 abrieron la puerta a 100.000. En cuestión de instantes, una cortina de agua se precipitó sobre el caminante. Los truenos sonaban en la lejanía. El caminante se incorporó, buscando un lugar donde protegerse. Trepó por varias rocas de considerable tamaño hasta encontrar un estrecho sendero que giraba bruscamente hacia un lado. La lluvia arreciaba, el agua empapaba la tierra y resbalaba por las piedras con creciente insistencia. Otro estrecho paso entre las rocas le obligó a trepar con manos y pies. Al alcanzar la cima, divisó un saliente elevado, tallado por el tiempo en la piedra. Allí se refugió, apoyando la espalda contra la pared húmeda y áspera. Desde ese punto se ofrecía ante él una vista más amplia y elevada de la laguna. Los arroyos que nacían en la ladera iban cobrando fuerza con el agua que caía del cielo, insuflando al paisaje una energía desbordante, primitiva. Era como si la lluvia lavara no solo el bosque, sino también los pensamientos que hasta entonces había callado. El sonido de la lluvia, rítmico y constante, se mezclaba con el eco lejano de los truenos, componiendo una suerte de canción de cuna primigenia. Cada gota, al caer, parecía golpear no solo la roca o la tierra, sino también alguna cuerda secreta en su interior. Y así, hipnotizado por aquella melodía líquida, el caminante fue cerrando los ojos poco a poco, hasta que el sueño lo envolvió sin que pudiera resistirse, como si el bosque entero, a través del agua, le ofreciera por fin un instante de tregua. Con los ojos cerrados y el cuerpo en reposo, el caminante comenzó a soñar. O quizás no era un sueño, sino otra forma de estar. Se vio a sí mismo desde fuera, apoyado en la roca, con las piernas recogidas y los brazos rodeando sus rodillas.
Su cuerpo parecía liviano, suspendido apenas por el peso de la existencia, y entonces comenzó a elevarse sin esfuerzo, flotando sobre el suelo húmedo, alejándose lentamente de sí mismo. El agua de la laguna brillaba como un espejo de plata bajo la lluvia, pero las gotas ya no lo tocaban. Atravesaban su cuerpo incorpóreo sin dejar rastro. Volaba sobre las aguas, como si el alma, por fin libre del cuerpo, se deslizara por la superficie del mundo, sin pertenecerle del todo. De pronto, un fuerte chasquido quebró el silencio húmedo del aire. Se giró. Allí donde hace un instante descansaba su cuerpo, una hoguera había prendido de la nada. Las llamas danzaban sin consumir leña, proyectando luces y sombras sobre la roca. Y entonces, sin aviso, sintió un tirón profundo, como una cuerda invisible atada a su pecho. En un instante fue devuelto a su forma. Regresó a su cuerpo con una sacudida suave, como si hubiera caído en él desde muy lejos. Abrió los ojos y notó el calor de la hoguera. No era un sueño. El fuego ardía de verdad, o al menos así lo sentía. Extendió las manos hacia las llamas y sus dedos acariciaron la calidez del fuego, como si la vida le devolviera un gesto de consuelo. Afuera seguía lloviendo. Las gotas golpeaban las piedras y las hojas con ritmo constante, como si el cielo lavara los pecados del mundo. Los truenos retumbaban en la lejanía, no como amenaza, sino como tambores de guerra que anunciaban el comienzo de una batalla antigua. Una que no se libra con espadas ni escudos, sino dentro de uno mismo. El caminante cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Habló. ¿Por qué siempre esperamos a saber que algo no se repetirá o que está a punto de perderse para echarlo de menos? Solo entonces le otorgamos su verdadero valor. ¿Somos necios o tal vez ciegos? La lluvia aquí no es solo un fenómeno del bosque, es también una metáfora de la vida. A veces, lo que sentimos como tormenta, como caos, en realidad es limpieza. Nos empapa, nos incomoda e incluso nos asusta, pero después deja el aire fresco, más puro. Y lo mismo ocurre dentro de nosotros. Hay momentos en los que sentimos que todo se desborda y, sin embargo, ese desbordamiento abre espacio para algo nuevo. El fuego que aparece sin consumir leña representa otra verdad. No es un fuego que destruye, sino un fuego que acompaña, que da calor y luz. Ese fuego es la conciencia. Cada vez que encendemos, aunque sea una chispa de atención, aunque sea un instante breve en el que estamos presentes, algo cambia. El caminante extiende sus manos al fuego porque reconoce en él un refugio, una claridad que no depende de nada externo. Y la pregunta que lanza, ¿por qué siempre esperamos a perder para valorar lo esencial?, es universal, nos pasa a todos. No solemos darnos cuenta del valor de lo simple hasta que sentimos que se nos escapa. La salud, el tiempo, las personas que queremos. Silas lo recordará después. Olvidamos. Y aunque ese olvido nos duela, también forma parte del camino. ¿Por qué no lo vemos, Silas?
Silas respondió sin voz, como si el propio fuego hablara en su lugar, danzando con una sabiduría que ardía sin consumir. Porque olvidáis que nada os pertenece, ni el aire que respiras, ni la luz que os calienta, ni el cuerpo que habitáis. Os movéis como dueños del mundo, pero no sois más que huéspedes temporales en una casa que no recordáis haber construido. El caminante cerró los ojos. Una chispa del fuego crepitó con más fuerza. No es necedad, es parte del velo que impone la existencia, continuó Silas. El olvido es necesario para que el descubrimiento tenga sentido. El deseo nace del vacío, y solo desde la pérdida se reconoce lo esencial. Entonces, ¿solo apreciamos cuando ya es tarde?, preguntó el caminante con un nudo en la garganta. No siempre, susurró Silas. Hay quienes despiertan antes de que llegue el final. Lo que tú sientes ahora es amor por lo simple. Este agradecimiento sin palabras no es tristeza, es claridad. Es la luz que aparece cuando se limpia el polvo del ego y no se pierde. Lo llevarás contigo. El caminante permanecía pensativo, contemplando la danza de las llamas al compás de la brisa. La visión del fuego es hipnotizadora, relajante. Es como el abrazo de una madre, murmuró. Luego, en voz baja, como quien se pregunta a sí mismo, añadió: Silas, ¿cuándo ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Hubo un comienzo en el que la chispa de lo absoluto rozó al hombre y le concedió un toque más de libertad? ¿Un momento en que nos tocó con su vara invisible? ¿Éramos solo animales movidos por el instinto y simplemente evolucionamos? ¿O existió una primera llama, una primera luz encendida en lo hondo que dio origen a esa conciencia que nos hace distintos? La voz de Silas no llegó esta vez como un susurro, sino como el crepitar del fuego cuando la leña se parte. No hubo un instante exacto ni una chispa aislada. La conciencia no fue un regalo repentino, sino un despertar lento, como la aurora que no nace de golpe, sino que se disuelve poco a poco la noche. Desde siempre la semilla del absoluto habitó en lo vivo, incluso en lo que aún no era humano, pero fue en ti, en cada uno, en el ser que llegaste a ser, donde esa semilla se atrevió a abrir los ojos. No fue un toque de varita, sino una llamada que algunos oyeron y otros no. Una inquietud que se hizo pregunta, una mirada al cielo con hambre de algo más que alimento. Lo que llamas evolución no es solo la adaptación biológica, es el alma empujando desde dentro de la materia, queriendo recordar su origen. Y así surgió el pensamiento, la culpa, el asombro, el arte, el miedo a la muerte, la idea de lo eterno, el amor, la empatía, el odio, la envidia. Así surgisteis. Entonces, ¿somos elegidos?, susurró el caminante. No, nadie es elegido, respondió Silas con ternura. Todos son llamados, pero pocos escuchan. Lo absoluto no elige a algunos y descarta a otros. Lo absoluto aguarda en todos, en la roca, en el árbol, en el animal, en el hombre. Pero el hombre, por su libertad, puede mirar hacia adentro o vivir mirando hacia afuera toda su vida. La conciencia no es un privilegio, es una carga
y una oportunidad. Porque recordar quién eres te exige desaprender lo que crees que eres. Te exige perder para comprender, morir en vida para nacer en alma. En este fragmento, Silas nos habla de algo que toca lo más profundo de nuestra existencia, la conciencia. Nos dice que no apareció de golpe, como un milagro instantáneo, sino como una aurora lenta, igual que el amanecer. Primero un resplandor tímido, después formas que poco a poco se distinguen, hasta que finalmente la luz lo revela todo. Lo mismo ocurre con nosotros. Nadie despierta de golpe, es un proceso. Cada pregunta que nos hacemos, cada duda, cada instante de silencio, son parte de ese amanecer. Y aquí está lo esencial. La conciencia no es un privilegio que algunos tienen y otros no. Está en todos. Es semilla universal. Lo que marca la diferencia es escucharla o no escucharla. Algunos prefieren seguir mirando hacia afuera distraídos y otros se atreven a mirar hacia adentro aunque duela. Silas lo dice con claridad. Recordar quién eres no es cómodo. Te exige soltar lo que creías ser. Te exige perder para comprender. Es como morir en vida para nacer en el alma, y eso da miedo. Pero también es lo que hace que este viaje tenga sentido. Por eso, aunque a veces creas que no avanzas, que no despiertas, recuerda, cada pequeña chispa de atención, cada instante de presencia, forma parte de ese amanecer que ya está en ti. ¿Y en el vasto universo, Silas?, preguntó el caminante, ¿existen seres con mayor libertad o conciencia que el hombre? Entes diferentes, más cercanos al absoluto, que habiten planos más altos, más sutiles que este en el que estamos. El fuego seguía danzando, proyectando sombras largas sobre las rocas húmedas. El caminante aguardaba en silencio, atento, como si cada chispa pudiera ser una palabra encendida. Y entonces la brisa se tornó más cálida, más presente. Era Silas, como siempre, sin forma, pero inevitablemente real. Sí existen, dijo con voz que parecía surgir del fuego, del viento y de la propia pregunta. Seres cuya forma no son carne ni hueso, que no necesitan palabras para pensar ni cuerpos para moverse. Existen conciencias más antiguas que tu mundo y otras más nuevas que apenas comienzan a intuirse. Algunos los han llamado ángeles, otros los vieron como luces en el cielo o como voces interiores. Son formas de vida sutil, no atrapadas por la densidad de la materia, no tan fragmentadas del yo. No nacen ni mueren como tú lo entiendes. Son como melodías que no necesitan instrumento. Hizo una pausa como si el bosque también estuviese escuchando. Pero no pienses en ellos como mejores ni como superiores. No es una jerarquía, es una variedad. La existencia no está organizada como una pirámide, sino como un tejido. Cada hilo vibra con su propósito. Cada forma tiene su modo de conocer lo absoluto. Ellos
no sufren como tú, tampoco aman como tú, no dudan, pero tampoco eligen como tú eliges. Y es esa elección, esa duda, esa fragilidad, esa carne vulnerable, la que hace única tu experiencia. El caminante frunció el ceño sin terminar de entender. Entonces, ¿nosotros tenemos algo que ellos no? Silas susurró desde las llamas. El libre albedrío completo, la experiencia encarnada, el vértigo de equivocarse y el poder de redimirse. Sentir el hambre y también el consuelo, temblar ante el dolor y sin embargo crear belleza. Los seres que tú imaginas más cercanos al absoluto no pueden vivir la contradicción ni saborear el filo entre el amor y el miedo. Son más luz, sí, pero menos historia. Y el absoluto lo contiene todo, lo puro y lo roto, lo eterno y lo efímero. En ese sentido, tú no estás por debajo de ellos, solo estás en otro punto del círculo. A veces, continuó Silas, las almas más valientes no son las que más brillan, sino las que aceptan encarnarse en la densidad, en la fragilidad de este mundo, sabiendo que olvidarán, que dolerá, que podrían perderse, y aún así bajan. El caminante sintió un estremecimiento. Era como si un recuerdo asomara desde un rincón del alma. Entonces murmuró: ¿estar aquí, ahora, es una forma de coraje? Es una forma de amor, respondió Silas. Lo que acabamos de escuchar es una de las claves más poderosas del episodio de hoy. Silas le revela al caminante algo que solemos olvidar, que nuestra fragilidad, nuestras dudas, incluso nuestros errores, no nos hacen menos valiosos, nos hacen únicos. Pensamos muchas veces que si existieran seres más evolucionados que nosotros, ángeles, espíritus, inteligencias de otros planos, estaríamos en desventaja. Pero aquí Silas nos dice lo contrario. Ellos son más luz, pero menos historia. No conocen la contradicción, no tiemblan ante la incertidumbre, no sienten el filo de la vida que tanto nos duele y que sin embargo nos da tanta hondura. Es nuestra vulnerabilidad la que abre la puerta a la compasión. Es la posibilidad de caer lo que da sentido a levantarse. El libre albedrío, con todo su vértigo, es un regalo tremendo. Nos permite elegir. Nos da la oportunidad de recordar quiénes somos, aunque a veces nos perdamos en el intento. Y aquí aparece algo muy profundo. Vivir en este plano, con todas sus limitaciones, no es una condena, es un acto de amor, una forma de valentía. Como dice Silas, las almas más valientes no son las que más brillan, sino las que aceptan bajar, sabiendo que olvidarán. Quizá esto nos invite a mirar nuestra vida con otros ojos, no como un castigo, no como un accidente, sino como una oportunidad elegida con amor. El caminante mantuvo la vista fija en el fuego, hipnotizado por su movimiento lento y vivo.
como si en esa danza antigua se ocultara la verdad de todos los tiempos. Y entre esos seres diferentes podríamos incluir al Jesús de la cruz, al Buda bajo el árbol, a los profetas y santos de los que hablan las escrituras, o ellos también eran hombres. La brisa se tornó cálida, acariciando su rostro como si quisiera controlar su alma inquieta. Y entonces Silas habló, con una voz que no venía de un lugar concreto, sino de todas partes. Sí, eran hombres, pero no solo hombres. Eran almas antiguas, cuya memoria no fue del todo borrada al nacer. Portaban en su interior un resplandor que no olvidaron. Vinieron a recordar, no a imponer, a iluminar, no a gobernar. Jesús encarnó la entrega, no trajo una religión, sino un gesto eterno, amar sin medida, perdonar incluso en la cruz, confiar aún en la oscuridad. Su dolor no fue castigo, fue tránsito. Aceptó el abismo para mostrarnos que la luz no desaparece en él, solo cambia de forma. Buda encarnó la sabiduría, vio el sufrimiento del mundo y no huyó. Se sentó en silencio hasta comprender que la raíz del dolor era el apego, el deseo, la ilusión de separación, y al liberarse no ascendió solo. Regresó para enseñar que cada ser puede despertar. Los santos, los profetas, los iluminados, todos ellos fueron portadores de un mismo mensaje con distintas voces. Recuerda quién eres, recuerda de dónde vienes. Todo lo que buscas ya está en ti. El caminante respiró hondo. Una lágrima resbaló por su mejilla, sin tristeza, solo comprensión. Entonces, ¿nosotros también podemos ser como ellos?, preguntó. Silas no respondió de inmediato. No se trata de ser como ellos. Se trata de ser tú, cuando tú recuerdes. Ellos no vinieron a que los imitaras, sino a que te atrevas a despertar. Y por un instante, el fuego pareció encenderse con más fuerza, como si reconociera en el corazón del caminante el latido cálido del que comienza a recordar. Hoy hemos caminado junto al fuego del bosque y lo hemos convertido en maestro. Las llamas nos han recordado que la conciencia no nació de golpe, sino que siempre estuvo ahí, como una semilla que poco a poco abre los ojos en cada ser humano. Hemos hablado de la primera llama, ese despertar interior que nos diferencia del puro instinto. Esa chispa que nos hace preguntar, crear, amar, dudar, pero nos permite caer y levantarnos. Silas nos ha mostrado que incluso los grandes maestros, Jesús, Buda, los profetas, no vinieron a ser adorados, sino a recordarnos lo que también somos. Que no se trata de imitarlos, sino de atrevernos a recordar nuestra propia luz. Y aquí está el mensaje de este episodio. No has venido a ser perfecto, has venido a despertar. No necesitas vivir sin errores, sino vivir con presencia,
y consciencia. No se trata de buscar la felicidad en lo externo, sino de reconocer la paz que siempre te habita. El caminante lloró, y esas lágrimas no fueron de pena, sino de claridad. Y tal vez nosotros, al escucharlo, también podamos soltar un poco del peso que cargamos. Recuerda, cada chispa, por pequeña que parezca, puede encender de nuevo tu camino, y esa llama ya está en ti. Gracias por acompañarme y hasta el próximo episodio.